Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos su presencia en esta actividad académica de la maestría en estudios artísticos, con lo que iniciamos nuestra programación de actividades académicas en este semestre. La lección inaugural del día de hoy y de este semestre va a estar a cargo del maestro Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento. Víctor Manuel es un antiguo amigo de esta casa. Participó durante todo el proceso que se hizo para convertir la Academia Superior de Artes en facultad de la Universidad Distrital. Fue una de las personas que hizo parte del equipo de articulación entre lo que era en ese momento el Instituto Estatal de Cultura y Turismo y la Universidad Distrital, y es coautor, digamos, como del documento que da fundamento a la Facultad de Artes. También ha sido colega y compañero y nos ha acompañado en el proceso de formulación de esta maestría. Hace 10 años, cuando estábamos pensando cómo iniciarla, Víctor hizo parte de los académicos y gestores que nos acompañaron para pensar como el horizonte del sentido de este programa y para introducir preguntas muy interesantes que en ese momento nos permitieron definir el campo que hemos denominado como el campo emergente de los estudios artísticos. Víctor Manuel pues también es académico, tiene una hoja profesional y académica muy interesante porque él ha cabalgado entre la academia y la gestión y la administración pública, y yo creo que este es uno de los pocos casos que tenemos, digamos, como en el país, de personas que han desarrollado una actividad académica y un pensamiento alrededor de las artes, de la cultura, en el campo docente, en el campo de la formación y en la reflexión teórica y académica, y que han integrado esas reflexiones a la práctica de la gestión cultural en la ciudad y en el país. Víctor es doctorado y magíster en estudios visuales y culturales de la Universidad de Rochester, y también tiene una maestría en historia del arte del siglo XX en el Goldsmiths College de Londres. Ha sido profesor de varias universidades aquí en Colombia, de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana de los Andes, y este año va a estar también con nosotros acá en la Facultad de Artes, acompañando uno de los cursos del doctorado en estudios artísticos. Es artista y curador independiente y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, y ha editado libros sobre prácticas artísticas y culturales y estudios culturales en Colombia y en el exterior. Ha sido consultor de políticas culturales para el gobierno nacional, distrital y para gobiernos internacionales. Participó como consultor del Consejo Británico para la formulación de un proyecto sobre casas digitales de cultura en Barranquilla. Fue asesor conceptual para la formulación del proyecto Universidades de las Artes del Ministerio de Cultura del Ecuador, entre otras actividades que ha tenido en América Latina, y se ha desempeñado también en cargos de la gestión pública en Bogotá. Ha sido director de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, también director de bibliotecas del distrito, y otros cargos que ha desempeñado en el ámbito de la administración distrital. En la última administración fue director de la Dirección de Cultura Ciudadana. Y bueno, creo que como les señalaba, es muy interesante como el perfil de Víctor, porque realmente nos permite comprender una dimensión de la gestión pública y cultural que a veces vemos como con distancia la gestión del Estado y las posibilidades que hay allí. Quiero pues darle la bienvenida a Víctor, y nos va a acompañar hoy con una charla que se llama Creatividad Expandida y Cambio Cultural, y que hace parte de su reciente experiencia en el distrito, que va a poner, digamos, como en el tapete para la discusión asuntos que son muy importantes para nosotros que estamos en este campo de los estudios artísticos, que nos desempeñamos en el campo del arte y de la cultura,
que nos estamos formando en el campo académico, pero que también hacemos incidencia en el entorno social y en la ciudad donde estamos inscritos. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a Víctor, agradecerles nuevamente su presencia y nada, darle la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Marta, por la invitación y por esa generosa introducción. Efectivamente, quiero compartir con ustedes un conjunto de reflexiones que inician obviamente desde los estudios culturales, pero que de alguna manera dieron forma a mi aproximación y a mi participación en el proyecto de creación de la maestría en estudios artísticos y del doctorado también, sí. Entonces, lo primero que quiero decir es que mi interés es presentar propuestas de cómo luciría un proyecto de estudios artísticos, no porque crea que es paradigmático y todos los proyectos de estudios artísticos tendrían que ser así, sino porque son los que a mí me gustan. Y naturalmente me gustan por unas razones que son éticas, conceptuales, políticas, culturales. Entonces quiero compartir con ustedes esta reflexión de lo que yo llamo estudios anti, contra, trans artísticos. Es decir, cómo situar los estudios artísticos dentro del gran marco de los estudios culturales y los estudios visuales. Cuando nosotros iniciamos el debate sobre la maestría de estudios artísticos, hicimos una reflexión súper interesante porque, digamos, hay una distinción fundamental, ética, política y, si se quiere, epistemológica, cuando hablamos de estudios de la cultura y estudios culturales. Cuando hablamos de estudios del arte y estudios artísticos. Cuando decimos estudios culturales y no decimos estudios de la cultura, este debate no solamente ocurre acá en Colombia y en Bogotá en particular, sin ánimo de entrar en polémicas, es una distinción entre los estudios culturales de la Nacional y los estudios culturales de otras áreas. Es que estoy molestándolo a él allá. Pero sí hay una diferencia sustancial cuando hablamos de estudios culturales y estudios de la cultura. La primera es la situacionalidad del sujeto que conoce. Decir estudios de la cultura supone que la cultura es un objeto que existe por fuera del sujeto que conoce. En estudios culturales preferimos pensar que el sujeto y el objeto se construyen mutuamente. Es decir, no hay una realidad objetiva que está por fuera del sujeto que conoce y que el sujeto de manera transparente y sin cargas emocionales, epistemológicas y políticas conoce, sino que de alguna manera el sujeto que conoce es construido a partir de esa interacción con el objeto que conoce y viceversa. Lo cual quiere decir que este planteamiento de los estudios culturales versus estudios de la cultura lo que trata de mostrar es precisamente el poder transformador de la cultura. ¿Sí me explico? Si yo sostengo que la cultura construye representaciones que son verdaderas porque determinan la vida social, pues mal haría yo en decir que la vida social existe por fuera de la representación cultural que yo hago de ella. Estaría de alguna manera quitándole el mismo poder transformador y sobre todo dramático, digámoslo, del rol que juega la cultura en la vida social. Siguiendo con esa argumentación, nosotros nos preguntábamos cuando estábamos discutiendo el tema de la maestría, y es, los estudios culturales entonces no son estudios de la cultura, son estudios culturales de la sociedad. Es decir, los estudios culturales lo que tratan de explorar es el componente cultural que atraviesa toda la vida social. El componente cultural que atraviesa las relaciones sociales, que atraviesa las relaciones de la gente con el Estado, las relaciones de la gente entre sí. O sea, los estudios culturales parten de un supuesto, y es que
toda la vida social comporta un componente cultural. Y por lo tanto los estudios culturales no serían estudios de la cultura, aunque también, por ejemplo, mi tesis doctoral fue una tesis que hizo estudios culturales del arte. No estoy diciendo que eso no se deba estudiar, lo que quiero decir es, puede haber estudios culturales de la cultura, en el sentido que yo puedo, por ejemplo, mirar el componente cultural que hace que la gente se acerque más a ciertos proyectos artísticos y culturales que a otros. O sea, ahí estoy mirando las representaciones de arte y cultura que la gente tiene, que hace que en su vida cotidiana incorpore unas formas de pensar y de ver el arte y no otras, ¿sí? Sin embargo, digamos que los estudios culturales pueden hacerse sobre cualquier cosa, suponiendo que todo comporta un componente cultural. El otro día conversábamos con amigos que decían, no, pero hay unas partes del mundo, digamos, lo simbólico, que no son culturales. Yo decía, le decía yo, ¿cuál? Y me decía, la naturaleza. Yo le decía, pero esa distinción, que hay algo que se llama naturaleza y otra cosa es cultura, de alguna manera ya es cultural. O sea, cuando yo establezco esta distinción y digo, hasta aquí va la naturaleza y aquí está la cultura, estoy de alguna manera diciendo que esa distinción ya es una construcción cultural. Ahora, si eso es cierto, bueno, yo estoy de alguna manera parafraseando grandes debates sobre los estudios culturales que nos han acompañado en los últimos 30 años. Pero lo quiero hacer es con un interés, y es poder hacerme estas preguntas para el caso de los estudios artísticos. ¿Sí me explico? O sea, estoy tratando es de darle como un contexto a esa pregunta. Sí, entonces algunos señalan que los estudios culturales estarían básicamente explorando ese componente cultural de la vida social en términos de la relación entre cultura y poder. Es decir, es el reconocimiento que los procesos culturales construyen universos, prácticas sociales en donde está en juego el poder de la representación. Es decir, la forma como yo construyo, por ejemplo, lo que son, voy a decir algo, los inmigrantes en Europa, tiene efectos sociales y políticos en términos de la discriminación, en términos del Brexit, en términos de una serie de acciones que toman los estados y adelanta a la gente en las relaciones sociales, que de alguna manera construye una relación de poder. Entonces, digamos que estudios culturales serían los componentes culturales, perdón, el campo de indagación sobre estudios culturales, sobre el componente cultural de la vida social, y particularmente en aquellos donde está en juego las relaciones de poder. En ese marco, uno podría decir que los estudios visuales son como un capítulo de los estudios culturales. Sin embargo, la pregunta que nos hemos hecho los que estamos también inmersos en este campo es si los estudios visuales, de la misma forma que los estudios culturales, no estudian la cultura, sino la condición visual de la sociedad. ¿A qué se refiere? Si me explico lo que quiero decir. Yo he dicho, no son estudios de la cultura, sino estudios culturales, es decir, estudios de los componentes culturales de la vida social. Por lo tanto, ¿cómo se explicaría y cómo trataríamos de entender el problema de los estudios visuales? ¿Sería el estudio de las imágenes? ¿Qué sería? Entonces, si quieren, los invitamos a las charlas del doctorado para desarrollar más esto, pero por ahora solo voy a decir que hay un campo de indagación muy interesante que llamamos estudios visuales, que no se ocuparían de la historia de las imágenes ni de los estudios de las imágenes, sino la forma como la visualidad constituye relaciones sociales y construye relaciones de poder. No las imágenes, la visualidad como un componente central de las relaciones sociales. Bueno, pero eso cómo se come, sí, claro. Algunos piensan que los estudios visuales son los estudios es como la historia visual del mundo. Entonces, no, porque volveríamos a la separación entre objeto y sujeto.
Estaríamos hablando de la visualidad como una relación social en donde, siguiendo a Foucault, la construcción de sujetos disciplinables requiere que ellos puedan ser articulables y puedan ser visibles. O sea, es la visibilidad como un componente central en la construcción de la socialidad. Me pregunta, bueno, por ejemplo, miremos la condición del tema étnico. Las sociedades necesitan de alguna forma construir a través de es decir, el nombrar al otro y convertirlo en sujeto de relaciones de poder no solamente es poder hablar de él, como diría Foucault. ¿Recuerdan cuando habla de la sexualidad? En la historia de la sexualidad él dice que curiosamente durante finales del siglo XIX, en vez de no hablar de la sexualidad, empezó a hablarse mucho de la sexualidad. Por lo tanto, a través de la articulación de discursos sobre los otros sexuales, se construye un sujeto que se llama el desviado sexual. Pero eso siempre va acompañado de un componente de visualidad, que en el caso de los desviados sexuales es más difícil. Ahora voy a explicar por qué. Pero en el caso de otras condiciones de discriminación y de construcción de sujetos que sean disciplinables, por ejemplo, la construcción de la diferencia étnica a partir del color de la piel. Es a través del color de la piel que la sociedad puede vigilar a ese otro que ha construido como sujeto. Y es, no, mira, tú eres más oscuro o menos oscuro, etc. Es divertido esto porque hay un texto de Lee Edelman que se llama Homographisis y trata de explorar cómo es la escritura del cuerpo homosexual, que es un cuerpo que la cultura hegemónica no ha construido como un cuerpo visible. ¿Sí me explico? O sea, pues nos pasa a nosotros entre maricas y es, ¿será que es? ¿Será que no es? Porque no hay un cuerpo marcado como el cuerpo, por ejemplo, una amiga el otro me decía, ¿cómo me vas a decir que la diferencia de género es una diferencia cultural? Costeña. Niño, si yo tengo teta, yo menstruo, ¿cómo me vas a decir que tú eres igual a mí? Que la diferencia es cultural, es física. Le digo, no, el considerar que eso físico nos hace diferente es la diferencia cultural. Entonces sería bonito que leyeran ese libro de Lee Edelman, que es cómo se escribe el cuerpo homosexual. Curiosamente, como el cuerpo homosexual no... Hombre, pues los machos machotes dirán, pero claro, a todos se le nota. Sin embargo, no sé si recuerdan a Freddie Mercury, el de Queen. Él fue parte de una cultura muy interesante, que era la cultura clon. Y era que para poder pasar invisibilizados en la cultura heterosexual, lo que hacían era exacerbar los rasgos del hombre macho, que era el bigote, ¿sí? ¿Recuerdan? Pues Freddie Mercury, que es una forma de drag queen, pero in reverse. Entonces, estudios culturales, estudios visuales, ambos suponen que hay un componente que es la visualidad o lo cultural que determina relaciones sociales, ejercicios de poder, formas de discriminación, exclusiones, inclusiones, etc. Y el debate que teníamos era, ¿qué hacemos con el tema de estudios artísticos? Creo que eso está escrito en ese documento y la pregunta era, ¿podemos hablar de lo artístico como una condición de la vida social? O sea, como que todos somos artistas, pero eso sería desconocer que lo artístico es de alguna manera el producto situado de una cultura, que es la cultura hegemónica europea. ¿Sí me explico? Las prácticas culturales de muchos pueblos ancestrales no se hizo pensando en la figura, en el canon de arte. No es que estoy diciendo que no son bellas, todo lo que hace uno es bello, pero lo que trato de decir es, no fue construido desde ese lugar de enunciación, y es voy a hacer arte.
Entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos pensar los estudios artísticos sin desconocer el carácter situado de esas prácticas? Santiago Castro Gómez escribió un libro que se llama La ibris del punto cero, y él lo hace refiriéndose a la filosofía occidental como una práctica de conocimiento que es arrogante, pues es la ibris es la arrogancia, la ibris de creerse ubicada en el punto cero de la cartografía de los pensamientos del mundo. Entonces la filosofía occidental estaría en el punto cero y se arrogaría el derecho de cartografiar todos los conocimientos, pero ella nunca estaría metida en la cartografía. Pienso que el arte podría ser visto de alguna manera desde esa ibris. Creo que en un salón nacional presenté esta reflexión sobre la ibris del punto ciego, porque planteaba que de alguna manera, utilizando las reflexiones de Santiago, uno podría pensar que la institución arte, tal como la conocemos, que fue creada en la modernidad, ¿sí me explico?, que expulsa al barroco, ¿sí me explico?, también tiene la ibris del punto cero, y es que ella se ubica en el lugar cero de la cartografía de visualidades y reclama para sí ese lugar en el cual ve pero no es vista. Ve pero no es vista. Entonces, lo que planteamos en ese momento, estoy hablando de lo que a mí me gusta, no de lo que deben hacer, ni lo que debo hacer, ni nadie debe hacer esto, hagan lo que quieran. Solo estoy diciendo lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta hacer, o el tipo de reflexión que a mí me mueve. Pensaba entonces que estos estudios artísticos estarían no reivindicando la artisticidad de toda la vida social, sino reconociendo la condición colonial y de poder de la institución que dio lugar a esas prácticas. O sea, ¿cómo nosotros podemos estar en contra y a favor del arte? ¿Cómo podemos recoger la práctica artística como una práctica situada, pero que es una práctica que al mismo tiempo nos permite unos escenarios de resistencia y unas maneras de ser, hacer y significar otras que de alguna manera no... con esto no quiero decir que... me suena raro, digamos. Me suena raro hablar de la artisticidad de la vida social, porque eso es como volver el arte universal, trascendente. Entonces, pues no sé, el Big Bang ya fue una expresión de la belleza del color. No, o sea, no, me cuesta trabajo porque si no reconozco la condición situada de la emergencia de la institución arte, mi relación con esto es un poco compleja. Es por ello que hablo de creatividad expandida. Hablo de creatividad expandida como un campo social donde tienen lugar formas de ser, así de significar, que están en contra y a favor del arte, ¿sí me explico? Y que desbordan el campo artístico. Acaba de salir la encuesta Bienal de Culturas y es maravilloso porque volvió a subir 19% de las personas en Bogotá, es decir, alrededor de ñaca, la muestra fue 6.800.000, o sea, estoy hablando de ¿cuántos? 1.300.000 personas afirman hacer algo artístico de manera habitual. Y claramente sabemos que no hay 1.360.000 personas, artistas. O sea, lo que me parece interesante es mostrar cómo esa inserción del arte desde estos lugares de los estudios artísticos produce unas formas de resignificar, rehacer y de alguna manera repensar el rol del arte en las prácticas sociales, en las prácticas de poder, ¿sí? Porque, va a decir una cosa que, perdón, todos somos artistas, no quiero un violín acá, nada.
y es que curiosamente la condición posible del arte como una estrategia de transformación social y cultural ocurre cuando el arte pierde su condición. Cuando se mete en un universo en donde la gente no está pensando que está haciendo arte, ¿sí me explico? Esto trastoca y contradice y por favor, no quiero, es decir, es solamente una hipótesis, pero me llama mucho la atención que cuando le pregunta a la gente, esta pregunta la venimos haciendo desde el 2001 en Bogotá. Y es muy interesante que la gente le pregunta a uno que qué hace artístico y cuando la gente responde empieza a hablar de una cantidad de prácticas que no son de la institución arte ni son apreciadas, pero donde la gente siente que está construyendo formas de ser y hacer y significar y estar en el mundo, como por ejemplo el tejido. ¿Sí me explico? No. Por ejemplo, le preguntamos a la gente si tenía algo artístico en su casa. Y bueno, todo el mundo dijo, sí, claro, tengo muchas... Pero cuando empezamos a indagar, lo que más tienen artístico, comillas, por esto fue la clasificación que hizo los tabuladores, los chicos que tabulan, lo que tienen son esculturas. Y uno dice, ve, esculturas. Pues claro, la gente considera que sus porcelanas y sus cerámicas tienen un valor que lo asigna ellos, no en la autoridad artística que dice, me parece que te falta concepto, investiga un poco más, trata mejor la forma, es decir, es cuando él se inserta en la vida y la persona que está en ese momento, digamos, de su vida, pues no necesariamente está interesada pues, en que Jaime Cerón vaya a hacerle una curaduría de sus esculturas o, no sé, Eduardo Serrano u otros curadores contemporáneos, Inti, que Inti vaya y diga, esta me recuerda a Boyce. No, es una manera de conectar la gente con la vida. Creo que la música es de las cosas más cercanas a eso, porque es que, pues nada, o sea, pero pensaba entonces los estudios artísticos en términos de creatividad expandida como un espacio mucho más amplio y complejo, donde están en juego formas de hacer y significar que de alguna manera devienen del arte, pero están en contra del arte. ¿Sí me explico? Son en contra y a favor del arte. Estoy seguro que cuando veamos la parte final, no todos queremos ser artistas. Pues muchos lo somos ya, pero digamos, cuando usted mira que la gente trabaja, desarrolla cosas, materializa ideas, no necesariamente porque yo quisiera entrar en la SAP y ser, bueno, no sé, botero, o no, es porque ha incorporado esto en su vida. En ese sentido, podríamos plantear para abrir la discusión el tema de el vínculo entre arte, cultura y poder como un nodo de investigación e indagación importante en el campo de las artes que yo creo que llamaría estudios artísticos, ¿sí me explico? En donde se trabajarían dos cosas interesantes. Por un lado, la crítica institucional, es decir, el reconocimiento de que el arte es situado. El arte no es una práctica libre, no es un radical libre. El arte está sometido a reglas de juego, prácticas institucionales, leyes del mercado, conflictos de poder, qué se ve, qué no se ve, quién sale a la exposición, quién va a tal parte, a quién le gusta esto. Todo eso está cargado de relaciones de poder. Yo entiendo que muchos artistas contemporáneos trabajan como objeto de investigación las relaciones de poder, pero mientras ellos no incorporen su propia práctica como imbuida de poder, me parece que la reflexión es un poco
no me parece a mí interesante, no me emociona. No, no está bien, hagan lo que consideren, pero mientras yo creo que hay poder y yo represento ese poder a través del arte, tengo que reconocer que el arte también forma parte de ese tejido de relaciones de poder. Y no estoy hablando de, uy, claro, el mercado, ¿cómo es que se llama? El patrocinador y Salcedo. Bueno, no sé. Las grandes empresas, las grandes corporaciones de Bloomberg, porque claro, no, estoy hablando del poder de la representación, no tanto del poder económico, sino del poder de la representación. Entonces, yo represento algo que considero válido, pero eso no me excluye de entender de que mi propia representación de lo que considero válido ya está imbricada y está imbuida de relaciones de poder. Por ejemplo, voy a representar a las víctimas. El hecho de que represente un tema complejo no quiere decir, porque la pregunta ética es, ¿quién habla por ellos? ¿Quién construye ese relato? Ellos pueden hablar, bueno, Gayatri Spivak diría que no y estoy de acuerdo con ella, pero lo que trato de señalar es cómo pensar en asuntos, en ese tema de representación y crítica institucional para que podamos pensar en unos estudios artísticos con otras miradas éticas y con otras miradas con respecto a la subjetividad que no nos planteen ingenuamente que porque hacemos arte estamos por fuera del poder. ¿Sí me explico? No sé si vieron la exposición de Wilson Díaz, bueno, perdón, hace muchos años. Esto fue para un premio Luis Caballero, donde él lo que hizo fue revisar semana como por 20 años y sacar imágenes en donde los artistas se colocan al lado del poder político y el poder político se viste de arte. No sé si la vieron, eran una serie de fotografías. Entonces está Gloria Sea bailando con Turbay, pero de pronto el coronel no sé qué dice, si no pinto me volvería loco. Entonces sale él dibujando caballos. ¿Sí me explico? Él muestra de manera muy inteligente, eso lo pueden buscar, si quieren yo les hago llegar el catálogo porque sería interesante que lo vieran, porque él lo que trata de mostrar es precisamente la condición política de toda la práctica. No porque esté vinculado a la política, sino es por las formas en que se nombra y se representa el arte. Otro ejemplo es el del premio Luis Caballero de Juan Luis Mejía, ¿lo vieron? Ese reciente que ganó en el Mambo. Tuve la fortuna de ser jurado y la propuesta de él era imaginarse el Mambo como el Titanic, como un barco que se hunde. Lo interesante de esto es cómo él muestra no que el Mambo está mal y que hay que cambiar la administración y que no, es como la gran crisis del museo, como la institución más poderosa de toda la modernidad y el arte, ¿no? Y el modernismo, el museo, y el Titanic se hunde. Entonces, no sé si recuerdan que en el Titanic se iba hundiendo y los músicos no dejaban de cantar. Entonces lo que hizo Mejía fue él hacer karaoke, cantando canciones de los plancha en inglés y en español, para llamar la atención sobre esa condición melancólica de la modernidad, ¿no? Y es que no porque no la hayamos logrado, sino porque es un sueño que no se puede lograr. Bien, entonces, quiero contar dos experiencias. Ya espera que me falta poco. Uy, Dios mío. Ah, no, empecé a las 5:25. ¿A qué horas? No me acuerdo. Bueno, entonces yo quisiera contarles dos experiencias en donde creo, en ese sentido pensaría que entonces estudios artísticos estarían fuertemente vinculados como
con escenarios de reflexión intelectual, de intervención. Entonces los invito a que ustedes en los estudios artísticos se arriesguen no solamente a hacer proyectos intelectuales de reflexión, sino también de intervención, de colaboración, de gestión, metidos en comunidades, pero claro, teniendo en cuenta las dificultades éticas y políticas que plantea este tipo de trabajo. Como ustedes ya conocen, esta es la obra Parangolé de Eloy Tisica. La obra Parangolé, la primera vez que se exhibe es en 1965. Y se exhibe en razón a que en 1964 hay un golpe militar en Brasil y los músicos organizan un gran concierto que se llama Opinión. Y básicamente toda la izquierda brasilera dice: nosotros nos vamos a poner a discutir este tema de la dictadura. Y los artistas plásticos dicen: bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Entonces, el año siguiente se monta la exposición Opinión 65, que es la exposición de los artistas visuales. Interesante porque resulta que la gran mayoría cuelgan en el Museo de Arte Moderno de Río, cuelgan obras que representan al pueblo, ¿sí? Porque es como esta mirada de la izquierda, y es que el arte debe ser popular en el sentido en que lo popular se vuelve objeto de creación, ¿sí? O sea, el pueblo se vuelve sujeto de creación de alguien que no es el pueblo, ¿sí me explico? Es como... Entonces, organizan esta exposición y todas las exposiciones son el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo oprimido, no sé qué. Curiosamente, Eloy Tisica, que es el autor de la Parangolé, venía desde hace años trabajando en una favela, que es la favela de Mangueira, en Río, tomando clases de samba. Y lo que él hace para esta exposición es que de repente está todo el mundo adentro viendo la exposición, y él lo que hace es que con la favela, con la escuela de samba Mangueira, se viene al museo y hace una toma del museo, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá. Acá yo lo veo de otra manera. Esta es la gente entrando al Museo de Arte Moderno de Río. Entonces, curiosamente, por supuesto, ellos entraron a la sala y el director del museo los sacó. Dijo: no, ustedes vienen aquí a hacer desorden. Entonces, todas estas paradojas de la representación artística, y es: estamos haciendo estas obras en honor al pueblo, pero el pueblo debe salir del museo, ¿sí? Sin embargo, lo que es interesante de esta exposición es la condición ética que está en juego cuando Eloy Tisica trabaja con esta comunidad. Porque en realidad él no representa al pueblo, no hace una construcción visual del pueblo, sino él lo que hace es trabajar con el pueblo para llevar a cabo una crítica profunda a la manera como el pueblo es constituido y construido como sujeto por el propio arte. O sea, él no está contra la dictadura, él está contra la construcción cultural del pueblo que hace la misma práctica artística al colocar al pueblo como objeto. Y esto, la palabra parangolé viene de, Eloy Tisica la vio escrita en una favela. La parangolé tiene varias acepciones. Una es el cubo, o sea, es como un cubo, que es cuál es la parangolé, es como, ¿qué hay de nuevo? Cubo. Otra es si tienes marihuana, y la otra es parangolé es recocha, significa hacer desorden.
Por lo tanto, adicionalmente, lo que está explorando Oiticica son formas antiartísticas de hacer arte. Antiartísticas, ¿qué sentido? En que no son prácticas de contemplación que lleven a las personas a una experiencia sublime, sino son procesos de disrupción, sí, de ruptura, que de alguna manera son insospechados. La condición de la parangolé es una recocha, hagamos recocha, pero esa recocha no es planeada, no es preparada, sino que de pronto llega la gente a el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y lo que es interesante es que al ser una práctica insospechada e inesperada, deconstruye esa noción de sujeto ilustrado que ve, observa, analiza, siente, llora, ¿sí?, frente a un objeto de arte, y lo que produce es una gran sensación de caos, digamos, como aquí está pasando algo que no debería pasar. Esta es como una representación de la parangolé típica, y esta es la forma en que él fue construyendo la parangolé. La parangolé la hacía con objetos de reciclaje, y curiosamente hace una asociación entre basura y favela. Pero yo creo, aquí hay una operación que me parece muy importante, que es lo que quiero hablar de la política de la representación y de un poco la discusión sobre estudios artísticos, y es que lo que hace la estrategia es producir una forma de repetición de la propia estrategia que excluye, de tal forma que le quita y hace suspender todo su aparato de poder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la favela, la gente se viste con ropa que es basura, y de alguna manera él se constituye a sí mismo como basura. Y las capas, él hizo varias capas, y las capas tenían escritas unas frases como tengo hambre, yo incorporo la revuelta, la revolución, que son maneras de construcción de es la forma como se representa el pueblo. Pero así como yo me coloco encima de la basura con la cual soy representado, yo reproduzco los estereotipos mediante los cuales se me excluye. Esta estrategia, la manera como yo interpreto que opera esta obra, es básicamente a través de la recuperación que hace Oiticica de la tradición antropófaga de la cultura brasilera. Como ustedes saben, a comienzos del siglo XX, una de las representaciones más recurrentes de América Latina es que somos antropófagos, ¿cierto? Y bueno, no sé si conocen los estudios de David Hume y otros que se estuvieron investigando en toda América Latina buscando prácticas de antropofagia y nunca de canibalismo, y no las encontraron, etc. Sin embargo, es recurrente la repetición de la estereotipo de antropofagia como una manera de representarlos a América Latina. Bueno, ahí están asociadas otras cosas con el deseo, etc. Y lo que es interesante es que en 1920 más o menos, un grupo de intelectuales brasileros crea la revista Antropofagia y crea el manifiesto antropófago. Entonces dicen, pues sí, somos caníbales. Sí. Entonces, no sé, ojalá la pueden encontrar, búsquenla en internet, manifiesto antropófago, y es absolutamente maravilloso. Es una cosa de poesía concreta. Por lo tanto, es una poesía que le recuerda a uno un poco también el Dada, ¿cierto? Que es como inconexa, to be or not to be, claro. Él coge la tradición antropófaga, la tradición europea, pero no para decir to be or not to be, sino es to be or not to be.
y que está asociado obviamente con el orinar, el acto de orinar, to pee or not to pee, o sea, con las funciones corpóreas, que es lo que tiene que ver con la antropofagia. Es decir, la estrategia fundamental es no la antropofagia para coger la fuerza del otro, sino una manera de deglutir al otro para poder yo ser otro. ¿Sí me explico? En la tradición antropófaga de Oswald de Andrade y todos los que la crearon, la Amaral fue una de las pioneras de la... ellos pensaban de una manera un poco moderna, y es si nosotros nos comemos al yo, una cosa además freudiana, nos comemos al yo y devenimos en ese yo. Oiticica actualiza esa discusión de la antropofagia y lo que dice, no, yo me como al otro, me como al yo es para poder devenir otro, no para ser yo, es decir, no para ser el imaginario, sino para poder devenir en otra cosa, que es como donde encuentra uno la estrategia de resistencia. Este es el cuadro de Amaral. A mí me parece interesante hacer la relación entre el cuadro de Amaral y esta fue una de las primeras representaciones, la que está al lado derecho. ¿Sí es el grabado, el de la derecha? Izquierda para ellos. Izquierda. Ah, entonces izquierda para mí también. Entonces, en la izquierda está uno de los primeros grabados que se construyó sobre América Latina y la hizo un señor que nunca estuvo en América Latina. Entonces, está esta escena de antropofagia, pero observen acá, Bastaden, que era el antropólogo, me parece interesante la posición de él como etnógrafo participante de la escena del... ¿Sí lo observan? Abajo, sí. Y observen el cuadro de la Amaral. Pero la Amaral hace una cosa preciosa y es que invierte toda la representación del hombre al colocar a con unos pies gigantes y un cerebro pequeño. ¿Mm? De hecho, toda la idea de antropofagia surge en la comida en la que está Oswald de Andrade con ella, era su esposa, y están comiendo, están celebrando la semana antropófaga o la semana brasilera de la modernidad, y ellos dos piden ancas de rana. Entonces, lo que ella dice, después de hacer esto, ella dice, pero estamos, claro, como se supone que venimos de los batracios, entonces él dice, no, seguramente es como antropófagos. Y ese cuadro es el que le regala Oswald de Andrade a ella, y es como la figura más importante de la tradición antropófaga. ¿Por qué estoy volviendo al tema de la antropofagia? Es porque observen que parece que Oiticica y todo el trabajo colectivo es que es imposible cuestionar el arte si no se hace arte. O sea, que la condición de posibilidad de la crítica del arte es haciendo la inserción en ese mismo campo. No es posible un lugar utópico, ¿sí me explico? Tú con tu música, si no voy a hacer música, porque entonces no, es inserto en ese aparato de poder que se puede suspender sus mecanismos de poder, como lo que hace Oiticica con la exposición de la semana, perdón, de la Opinión 65, fue divertido. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, esto es parte de un capítulo de mi tesis doctoral, yo estuve en Río el 12 de noviembre del 2005 y fui a hacer la investigación, estuve varios días, pero el 12 de noviembre fui al Centro de Arte de Oiticica. El Centro de Arte de Oiticica queda en una zona es como la zona roja del centro de Río. Y fue muy interesante porque había una exposición, estaba cerrada la biblioteca, yo no podía entrar. Y bueno, de pronto empezamos a oír una batucada. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues resulta que
Ese día se celebraban 1965, 2005, o sea, 40 años de la inauguración de la Parangolé. Y la favela se vino toda a hacer la Parangolé al Centro de Arte. Y fue muy fuerte ver cómo la experiencia de construcción de comunidad y de identidad entre la marginalidad. Porque entonces se acercaron las drag queens, se acercaron las prostitutas, se acercaron los habitantes de calle y generó una sensación de comunidad muy fuerte. Había una exposición, era sobre las cosmococas de Helio de Oiticica, y yo un poco entendí lo que era la experiencia que genera una mirada antiestética, antiartística, ¿sí me explico? Y es no reafirmar la noción del sujeto sublime kantiano, sino la idea de poder deconstruir la idea de ser sujeto. Y eso, pues en términos de Lacan, es la imposibilidad de traducir la experiencia en lenguaje. Por lo tanto, durante 5 días no fui capaz de hablar, porque la experiencia fue muy fuerte. Primero, uno se pregunta, what the fuck? O sea, ¿yo qué hago acá? Preciso el día, y yo no preparé, no planeé, o sea, era como una sensación como una idea, el sujeto suspendido, que era un poco la crítica que quería hacer Oiticica. Les quería mostrar esta otra representación de América Latina. Es muy interesante porque la mirada del que hace el cuadro es interesante porque representa a los indígenas desde el punto de vista de la tipología de la representación del cuerpo europeo. Sin embargo, llama la atención el cuerpo del europeo acá arriba colgando en pedazos. Entonces llama poderosamente la atención la manera como se trastocan esas formas de representación. Esto es como una experiencia de un proyecto colaborativo de lo que yo llamo estudios artísticos, en donde hay artistas, hay comunidades, pero que el trabajo es colaborativo y que cada uno hace lo que le toca en el campo que le toca. Nadie habla por quién, pero sí se están haciendo intervenciones estratégicas concretas en territorios concretos. Les quería contar otra experiencia. Esta es una experiencia que se desarrolló en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través de la Dirección de Cultura Ciudadana con el apoyo de IDARTES y de la Secretaría de Integración Social, y tiene que ver con los procesos de los habitantes de calle. Entonces, la idea es que a raíz de la intervención que se hizo en el Bronx, intentamos desarrollar un proyecto. Claro, lo primero que se hace es, pues, naturalmente salvar todas las vidas de las personas que eran explotadas por el microtráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, se plantea el rol que debe jugar el arte en ese proyecto. Y algunas personas naturalmente lo que dicen es no, llévenles conciertos, aeróbicos, ¿sí? Y uno más, y uno más. Y lo que hicimos fue empezar a desarrollar este proyecto, que era un proyecto de creación colectiva con ellos, alrededor de sus historias. Entonces, naturalmente, pues esto nunca será la Parangolé de Oiticica, ni mucho menos, pero lo que buscaba era cruzar las prácticas del arte con fenómenos sociales más complejos, en las cuales no quisiéramos que ellos se volvieran artistas, aunque si quieren serlo, pues está bien, sino era el arte como una plataforma de intervención, ¿sí? Entonces, ahí está la página. Esto lo hicimos con colectivos artísticos. Nosotros teníamos una beca que se llama la beca Habitar Mis Historias. Si están interesados pueden participar. La beca sigue. Teníamos un proyecto maravilloso con ustedes, porque los músicos exhabitantes de calle venían y dictaban clases en música acá. O sea, era un proyecto de trabajo colaborativo, ¿sí? Todos los colectivos artísticos trabajaban con los habitantes de calle
en la perspectiva no de hacer obras sobre ellos, sino construir con ellos escenarios de creación que les permitiera a ellos como... Había una cosa fuerte y es como ser capaz de construir un relato de sí, porque las experiencias de ellos eran realmente muy fuertes, pero también que pudieran encontrar en el arte un camino no solamente de relacionarse nuevamente con cosas, sino también eventualmente para dedicarse a hacer oficios del arte como un proyecto de vida. Entonces, todos los colectivos artísticos que ganaron este proyecto tienen sus memorias, ¿sí? Porque creemos que en este caso estudios artísticos implica que ellos también puedan producir conocimiento sobre la experiencia que tuvieron. Entonces hicimos este proyecto, espérate que está acá abajo, por ejemplo. Este es muy interesante porque me recuerda tiene también un poco que ver con la idea del reciclaje, de ser basura, que es como, todo el proyecto apunta a que colaborándose entre artistas y habitantes de calle puedan transformar representaciones, imaginarios, actitudes que limitan las libertades de ellos mismos, tanto de los artistas como de los habitantes de calle. Es en ese sentido un proyecto que se hace desde la práctica artística, pero tiene como fin último es un proceso de cambio cultural y transformación cultural. Estos son los colectivos artísticos. Esta es la página de los colectivos que dejaron un video con una memoria y una experiencia de lo que hicieron, ¿no? Ahora con todo lo que va a ser el Bronx, sería interesante porque ahí va a haber todo el desarrollo de estos proyectos y un escenario de memoria del Bronx que está en este momento pues en discusión de cómo lo van a hacer. A ver si este abre. Son historias súper interesantes y muy fuertes. Es más como un abrebocas para tener una conversación con ustedes. Y creo que lo que trataba era fundamentalmente de poder desubicar los estudios artísticos en el sentido de sacarlos de la idea de que son un espacio de reflexión intelectual, de trabajo intelectual, y lo quiero es como vincular a unos escenarios más complejos de arte, sociedad y transformación política y cultural, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Esperemos si funciona. Gracias. Muchas gracias, profesor Manuel, por la exposición. Pues hay muchas inquietudes que deja la ponencia del profesor. Yo quisiera preguntarle solo acerca de esa visualidad de la cual usted habla. Es como una especie de dispositivo para controlar, para vigilar, para castigar, pues todo esto Foucaultiano que usted ha evocado. Pero la pregunta es si la resistencia a ese dispositivo de visualidad estaría en otros espacios, digamos el paso de los sonoros, pero de los tactos, es decir, lo visual como jerarquización, como subvaloración de los otros sentidos. Entonces, quizá la respuesta, la resistencia a ese dispositivo de visualidad se puede encontrar no en lo visual, es decir, estudiar lo visual nos lleva a buscar la salida de lo visual, es decir, exploramos la visualidad, tratamos de comprender cómo opera la visualidad, no para reproducir esquemas de visualidad, sino para encontrar alternativas que nos permitan escapar al control visual que ejerce el poder al que ustedes están manejando. Entonces, la música, lo performático, bueno, hay algo de visualidad. No sé qué otras estrategias artísticas, bueno, también artístico, usted lo nombró, bueno, también para nosotros hoy en día es una categoría muy, muy problemática.
el arte como institución, ¿no? Se habla del arte como institución y habría que, estamos en una institución del arte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para desinstitucionalizar esta academia, por ejemplo? Estamos en eso, estamos inmersos todos y todas acá en esta maestría, ¿no? ¿Cómo hacemos para desinstitucionalizar esto que está tan institucionalizado, tan al servicio de dispositivos de poder? Pero bueno, yo solamente era como una breve, si hay oportunidad de otra pregunta, pues ojalá. Yo quiero decir que comparto plenamente la primera parte de la consideración. Hay un trabajo, yo no sé si eso esté publicado ya, que hizo Mayra Esteves en el doctorado de estudios latinoamericanos en Quito, que ella plantea, ya lo venía haciendo desde la maestría, pero que propone como un campo de indagación que se llama estudios sonoros. Y entonces empieza a hablar del sonido también como un regulador de poder. A lo que voy es dos cosas. Primero, esa tesis es súper interesante porque, por ejemplo, ella explora en el momento de la colonia cómo había unos sonidos que empiezan a desaparecer, pero no para hacer esta cosa nostálgica de ya no hacemos sino ahora todos hacemos sino para mostrar cómo el hablar y el no hablar y el sonar y no sonar es un escenario de regulación social que fue construyendo la modernidad a través de la colonia. Eso es lo primero. Entonces comparto con usted que, sin embargo, no creo, y esa es la segunda parte, que lo visual esté cargado de poder y lo sonoro no. Creo que lo visual, lo sonoro, whatever, lo performático, todo está constituido por relaciones de poder y resistencia. O sea que en lo sonoro también hay poder. Pero lo que me parece interesante de su consideración es que yo me refiero, lamentablemente, y no lo aclaré, a lo visual es porque es mi campo. Pues yo soy artista visual, estudios visuales, escribo sobre arte, sobre prácticas visuales, entonces por eso, lamentablemente, no expliqué que es que esto no pasa sino acá, sino, no dije, lo traté de decir al comienzo cuando dije voy a decir lo que me gusta, no lo que debe ser. Entonces sí hay como una desviación específica hacia un campo que serían los estudios visuales y al arte visual, porque ese es mi oficio, pero no quiere decir que eso no ocurra. Ahora, lo que quiero decir es, dentro y fuera del arte visual o de la visualidad, también se dan ejercicios de poder y resistencia, entonces, sí, eso. Ahora, lo visual. Esto es un debate súper interesante, porque el campo de los estudios visuales empieza a emerger como a mediados de los 90, y hay todo un debate sobre de qué debe ocuparse los estudios visuales. Y era muy interesante mirar, por ejemplo, cómo para algunos autores los estudios visuales eran estudios de las imágenes, eso ya lo dije, como una historia social de las imágenes. Sin embargo, fíjate, voy a hacer estas dos frases que yo creo que plantean el dilema ético de investigación de los estudios visuales. El dilema está en si hacemos estudios sociales de lo visual o estudios visuales de lo social. Si hacemos estudios sociales de lo visual, estaríamos suponiendo que lo visual es algo que está condicionado socialmente, entonces básicamente diría, en los años 60 surge la imagen de las mujeres, y hago una contextualización social de imágenes y de lo visual. Cuando digo estudios visuales de lo social, estoy suponiendo que lo visual es un componente y una condición de las relaciones sociales. Por lo tanto, ¿qué estudiaríamos ahí? Es como la pregunta. Entonces yo ya hablé de la visualidad, el color, etcétera. Pero a mí me parece interesante que revisen el texto que aparece en la revista de estudios visuales. Esa es de descarga gratis y todo. El texto de Mika Bao. De hecho, Mika Bao es Mieke. Se escribe Mieke con K. Es el nombre, el apellido es B-A-L. Mieke Bal.
es fundadora del programa de estudios visuales, que fue el primer programa de estudios visuales del mundo, que es donde yo estudié, pese a la cobarde envidia, en comprensión de los demás. Entonces, Mika Bal funda ese programa y tiene un texto maravilloso que se llama Estudios Visuales, no, perdón, bueno, se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente lo que trata de mostrar es muy bonito. Lo que trata de mostrar es que, así como uno habla, perdón, la redundancia, sino como uno se refiere a los actos del habla, uno podría hablar de actos de visión. El argumento central, ¿cuál es? Actos del habla es, ¿se acuerdan la tesis de que cómo hacer cosas con las palabras? Este autor lo que señala es que, y esto es súper postestructuralista, yo creo que él fue un pre-postestructuralista, y es que él señala que hay cosas que crean la realidad a medida que la nombran. Cosas que crean la realidad a medida que la nombran. ¿Y por qué es postestructuralista? Pues porque naturalmente supone que la cultura se da a través del lenguaje, etc. Y es súper derridiano. Pero entonces, en su serie de conferencias sobre cómo hacer cosas con las palabras, él pone un ejemplo. Él dice, hay cosas que crean la realidad a medida que la nombran. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Ahí crea la realidad del matrimonio a partir de una enunciación, a través de un acto del habla que crea la realidad a medida que la nombra. Naturalmente, después más adelante, Judith Butler recoge este texto y crea su teoría del género a partir de esta teoría de los actos del habla, y es que el género es una construcción cultural que ocurre a través de nombrar el género. Ella entonces dice, ¿es posible hablar de actos de visión? Es decir, que a través de la visión, ver o no ver genera y construye la realidad a medida que la ves. ¿Sí me explico? Es un debate porque la visión no sería como el estudio de las imágenes, sino actos mediante los cuales yo posibilito la visibilidad de algo y proscribo formas de ver y otras visualidades. ¿Sí me explico? Es como eso. Entonces revise ese texto. Todo ese número de estudios visuales es donde se da ese debate súper fuerte sobre estudios visuales, que no puede ser una historia de las imágenes, sino es estudios visuales de lo social, no estudios sociales de lo visual, porque ahí lo visual volvería a aparecer. Bueno, yo tengo como, lo primero es una reflexión y lo segundo tal vez sea una pregunta o tal vez no sé. Lo primero es, claro, cuando hablabas y tratabas de definir los estudios artísticos, en sentido de cómo ellos nos permiten ir hacia prácticas artísticas como prácticas situadas y como con comunidades. Pensaba que a veces también se toma esto como una verdad, es decir, como que si tú no haces prácticas artísticas en comunidad, entonces no puedes hacer estudios artísticos. Entonces pensaba como en muchas de las tesis que hay acá en la maestría y decía, no, también los estudios artísticos justamente nos permiten cuestionar esas relaciones de poder que hay dentro de las prácticas artísticas como tal. No solamente las relaciones de poder a nivel de las representaciones que hay de las comunidades, sino también de las representaciones que los artistas tienen entre ellos mismos. Y creo que eso se ve reflejado pues, en muchísimas de las tesis de esta maestría. Eso como lo primero.
Y lo segundo es que ya pensando en estas experiencias de las que nos has hablado, yo siempre he tenido una pelea con estas ideas de el arte como herramienta para, ¿sí? Mi campo es el teatro, entonces casi siempre a uno lo invitan a hacer como procesos de teatro para la transformación social, teatro para la resiliencia, teatro para... Me gusta lo que se plantea aquí como el arte para permitirle a la persona o a las comunidades desarrollar ese sentido de lo creativo, como quiera que lo entienda. Eso me parece absolutamente importante. Sin embargo, me preguntaba, por ejemplo, cuando es una institución la que se pregunta, sobre todo una institución como, no sé, la Secretaría de Cultura o IDARTES, me preguntaba qué tanto en estos proyectos realmente el interés sí es generar un cuestionamiento, por ejemplo, de las formas del poder. O sea, qué tanto, obviamente hablo desde el desconocimiento porque tendría que entrar a la página y mirar qué pasó con las historias y tal, pero en el momento en que, por ejemplo, una administración cambia y llega un nuevo mandatario y llega un nuevo equipo, porque ha pasado muchas veces, y acá incluso en la SAP con programas de extensión nos pasaba que desarrollábamos procesos en comunidades muy interesantes, desde escuelas de formación artística. En el momento en que cambia una administración, pues todo se va al traste. Y vuelven y quedan las poblaciones pues con procesos cortados, y realmente no sé hasta qué punto se cuestionen o se logre con las comunidades cuestionar esas mismas estructuras del poder. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lograr esa idea? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Víctor, gracias. Hay una manera de referirse también a estas prácticas con las que batallas y ley y que tú has propuesto como modos de hacer estudios visuales, culturales, artísticos, que es transformando condiciones, transformando potencias, entre muchos, colaborativamente. Imagínate que el documento que circula entre nosotros y que es muy valioso de las búsquedas de la maestría se refieren a eso en términos de agencia artística y cultural. Quería preguntarte si esa noción de lo agencial, que somos creadores y transformadores, se usa en este mundo de la intervención colaborativa en donde el Estado es una fuerza entre esas muchas, ahí donde tú has estado. Pensar si ese término de agencia tiene ese peso. En este documento nuestro se propone que después de hacer la maestría, quienes pasamos por ella tenemos fuerza agencial, es decir, podemos transformarnos con otros. Me interesa ese término. Y lo otro es algo que yo he venido observando, yo he ido atravesando distintos campos, el de los estudios ambientales, el de los culturales y el de los artísticos, y en cada uno de ellos ha habido un llamado a transformar visualmente, culturalmente, etcétera, el mundo. Y creo que este último es un llamado que se ha llamado a los educadores y educadoras, se ha llamado a los productores mediáticos, se ha llamado a las enfermeras y enfermeros, a los y las trabajadoras sociales, ahora a quienes se ven como artistas. Entonces es como una quinta generación de gente llamada a transformar. Le tocó el turno al campo del arte de vincularse a esa transformación. Bueno, entonces es como ese cambio del tiempo. El término agencia y los muchos llamados durante distintas décadas a intervenir en esa fuerza agencial.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina y pues tengo varias reflexiones que quisiera compartir desde mi experiencia aquí en la maestría de estudios artísticos. Y una es que resuena mucho con lo que usted dice, porque de alguna manera he pensado que así como esa frase respinosa, luego retomada por Deleuze, qué puede un cuerpo y no preguntarse por la esencia de qué es un cuerpo, pues creo que los estudios artísticos se preguntan qué puede el arte y de alguna manera no es tan interesante, quizá, pues no es interesante para mí, hablando con usted, el preguntarse qué es el arte, porque nos estaríamos otra vez rebotando en ese círculo vicioso de la institucionalidad del arte, nombrada desde cualquier hemisferio. Por otra parte, de alguna manera sí he sentido que aun cuando yo he entendido ese que puede el arte desde los estudios artísticos, se sigue cuestionando, se sigue preguntando como por la varita mágica, ¿no? De cómo hacer, cómo hago yo para solucionar el hambre mundial, ¿sí? O sea, cómo solucionar las cosas y realmente pues eso o sea, no creo que haya una única estrategia, una única verdad, sino pues es la misma experimentación, el mismo trabajo que se realiza como desde el ámbito en el que uno esté y como posibilitando esas aperturas de experimentación que vendría entonces a esa pregunta que yo siempre me hago por la palabra que no me gusta, que es transformación, porque de alguna manera la palabra transformación, así como la palabra resistencia, nos invita a un sistema cerrado, a un cambio que vuelve al mismo. ¿Sí? La transformación no es mutante, la transformación lo que hace es cambiar la forma, el modo, pero sigue operando en las mismas relaciones de poder. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando se habla de la transformación social desde un modelo social, llámese el socialismo, que sé yo, estoy hablando de disparates, pero termina siendo un sistema social con unos ejercicios morales y unas relaciones de poder particulares. Y por otro lado, esta sí es una pregunta y es por esta última parte que se estaba nombrando de lo visual, y me pregunto yo por la sinestesia, ¿sí? como esta especie de cuerpo sinestésico que ve sin ver, que siente con la piel la imagen, que huele la imagen o que construye, ¿sí? Yo pienso por ejemplo en las personas ciegas, cómo se da esa sinestesia de lo visual y cómo se construyen esas relaciones, por supuesto culturales, pero también desde unos lugares ahí liminales, esa palabra me gusta mucho, ahora la uso mucho, que no son ni una cosa ni la otra. Gracias. Sí, pues la verdad, ninguno de estos ejercicios es paradigmático. Y de ninguna manera se habla de estudios artísticos que tienen que ser colaborativos, que ojalá sea en la calle, que sea con habitantes de calle, de ninguna manera. Sin embargo, a mí me parece que está en juego algo un poco más complejo, y es como la destrucción de todo el aparato moderno del arte. Y esa de construcción o destrucción pasa por el rol del artista, qué significa la práctica del arte
cómo vincular a la gente con la práctica del arte, que ha trastocado completamente la misma noción de qué somos como artistas y qué no somos. Entonces la idea de el artista como el que... estoy pensando más en un artista que es como un dispositivo para que pasen cosas que ni siquiera él puede controlar. Y la práctica del arte, el artista sería como aquel que pone condiciones para que pasen cosas, pero que ni siquiera están bajo su control, ¿no? Que creo que un poco es en ese sentido que se plantea el ejercicio con Oiticica. Sin embargo, cuando decimos colaborativas, fíjate que de alguna manera toda es colaborativa en el sentido de que el proyecto se construye conjuntamente, pero de alguna manera siempre la audiencia está presente en cualquier proyecto artístico. La pregunta es como cuál es el rol de la audiencia. La audiencia es el espíritu sublime, sí, al estilo kantiano, o es estos procesos de experiencias, que es donde viene tu planteamiento sobre la... Oiticica hizo una propuesta en Whitechapel Gallery en Londres. Esto es parte de otra investigación que hice. Descubrí como el archivo de pequeños trabajos que había hecho Oiticica en su vida como marica en New York. Y ese archivo era desconocido, y a través de la tesis yo abro ese archivo y encuentro que él hace ese tipo de cosas. Y hay una experiencia muy interesante, que es la experiencia del cuerpo, en donde de pronto él apagaba la luz de la sala y la gente podía hacer lo que quisiera. Ya aquí en calles de San Francisco y en otros sitios de mi época joven, eso pasaba, pero un poco lo que trato de decir es que no quisiera que hiciéramos una lista interminable de cosas que podrían pasar y que no he nombrado, como y el cuerpo, y el ojo, y la visión, sino es para mostrarles que se trastoca por completo la noción de experiencia estética. Entonces, como ustedes saben, Oiticica era nietzscheano total. Entonces su noción de la experiencia no era una experiencia estética contemplativa ni sublime, sino era de una ruptura hacia algo, y por eso es la noción de transformación social, la noción de resistencia hacia algo que no sabemos qué puede ser. Por eso te sugiero que revises como la discusión sobre resistencia que plantea Foucault, Deleuze, porque en ellos la noción de resistencia es abrir escenarios para una cosa que ni siquiera uno puede anticipar. Y es un poco el tipo de experiencia que él planteaba. Entonces, la relación con la audiencia... La relación con la audiencia es decir, siempre la gente está. La pregunta es, ¿cómo te relacionas con la gente? ¿Sí me explico? No estoy diciendo que todos los proyectos son colaborativos, sino que todos los proyectos adquieren sentido en tanto son vistos, hablados. ¿Sí me explico? Por lo tanto, la pregunta aquí es el lugar que ocupa la experiencia estética en quien está y quien no está. No necesariamente de que no, tienes que irte más profundo, tienes que coger lo más bajo de la sociedad, o si no, eso no es artístico, estudios artísticos. Lo que estamos tratando de decir es que se trastoca completamente el lugar del artista ya no hay audiencias, ¿sí me explico? La noción de audiencia es de otro carácter, no es como voy a presentar esta obra, no sé qué, entonces formación de públicos, la ópera empieza en 1300 con un convento de monjas que se inventan una cosa para divertirse porque están aburridísimas. No, o sea, es cómo se plantea ese proyecto. Lo segundo es que, mira, yo quiero hablar de la institución no en el sentido jurídico. Institución arte no es
no es IDARTES, no es la SAP. Institución Arte es el conjunto de profesiones, disciplinas y personas que se expresan en un campo social. Eso es la institución Arte y, bueno, como está definida en Bourdieu, ustedes pueden buscarla en otro lugar. Por lo tanto, cuando hablamos de institución Arte, no estamos hablando de lo institucional versus lo no institucional, que es lo que está fuera de la SAP. Porque lo que está fuera de la SAP solo es posible en tanto está fuera de la SAP. O sea, ¿sí me explico? O sea, lo institucional es ese conjunto de profesiones, prácticas y disciplinas. Por lo tanto, el artista que dice, yo me resisto a estar en la institución, pues sí, seguramente se resiste a una beca de IDARTES y no va. Pero el hecho de hacer una práctica del arte que resiste ir a IDARTES ya es institucional en el sentido en que forma parte del conjunto de prácticas, profesiones y disciplinas de la institución arte. ¿Sí me explico? Entonces, museos alternativos, ¿dónde lo montaste? No, ve por la 26, debajo de los puentes. Lo que no quiero es que se vea como una galería, pero es un espacio del arte donde la gente va. ¿Sí me explico? Lo que trato de decir es el conjunto de prácticas, profesiones y disciplinas, no son las instituciones con personería jurídica, por ponerlo. Eso quiere decir que adentro y afuera de ASAP hay poder y hay resistencia. O sea, allá afuera, la persona que reclama no estar metida en IDARTES o en ASAP, porque... entonces, cuando hablas de la crítica institucional, cuando dices tenemos que hablar porque estamos pensando en la institución arte, no necesariamente es desinstitucionar la SAP, sino generar escenarios de construcción de otras formas de ser, hacer y significar en el marco de esta institución jurídica. Pero institución arte es eso. El ejemplo de Juan Mejía es muy bueno porque él hace estudios artísticos a través de esa obra del Mambo, que se hunde y que él canta Total Eclipse of the Heart, sí, hablando de la melancolía de la modernidad, y ahí no está haciendo proyecto colaborativo. Su problema es el poder que circula en la institución arte, sea con gente o sin gente. ¿Sí me explico? Entonces, otra pregunta. Lo del agency. Sí. Entonces, la validez de la intervención. Yo sobre eso tengo inquietudes porque agency pensada en términos de las comunidades es un poco arrogante y de hecho políticamente incorrecto y profundamente subordinante el creer que los estudios artísticos empoderan a la gente para que tengan agency. ¿Sí me explico? Eso no. Pero la pregunta es, ¿tener agency desde el punto de vista del trabajo de los estudios artísticos? Yo insisto, cada vez más entendemos que nuestra reflexión tiene agency cuando logramos, en cualquiera que sea el campo de intervención, sacar a la luz la condición de poder de esa práctica. Y tratamos de hacer acciones para transformarla. Me preocupan las acciones, me preocupan o no me gustan, ay, qué jartera, no las voy a ver ni nada. Aquellas que ingenuamente hablan del poder que ocurre en la sociedad, pero nunca hablan del poder que circula desde los procesos de representación que se tramitan. Por ejemplo, la noción del nuevo sujeto histórico, que es la víctima, entonces la víctima representada de manera incesante en diferentes formas, sin reconocer que esos son procesos que también construyen representación sobre esos sujetos. Entonces, cada vez pienso que hay un texto de Homi Bhabha que se llama El compromiso de la teoría, donde él plantea este dilema de creer que el poder está por fuera de la práctica intelectual y artística y hay que atacar ese poder sin reconocer el poder que circula en la propia práctica de uno. Entonces, el estar atento a ese poder
es lo que moviliza la agency, no, entonces transformar, pues naturalmente, pues yo la verdad no me he propuesto transformar el mundo, pero en la medida en que yo puedo hacer un trabajo en el que digo, por ejemplo, estudios artísticos, nos sentábamos, hicimos la discusión, escribí ese texto y dije, pilas. Si decimos que el arte es transversal a la vida, estamos hablando de una artisticidad, entonces por lo tanto sería interesante poder desarrollar un ejercicio en el cual se reconozca el poder y se sitúe el arte como una práctica colonial, digamos, y que de alguna manera estemos siempre atentos a eso. Y ya, esa es mi agency, ¿sí me explico? Es como la ejerzo, ¿sí? Sí. No, y chévere, y pues uno va, claro, pues uno no quiere cambiar a nadie ni transformar a nadie, pero hay personas que una palabra les resuena, a mí me resuenan unas palabras que dicen ustedes, y ahí todas esas cosas se van moviendo, pues la verdad no sé cómo, debe ser como un poco de física cuántica revuelta con otras cosas, pero ese es como abrir posibilidades, generar nuevos pensamientos otros, como diríamos los de las tradiciones decoloniales en América Latina, pensar de otra manera. Alguien me decía, es que tú enredas todo. Le dije, pues es que esa es la profesión nuestra. Enredar, desconfiar, sí me explicó, confundir, decir, pero esto a mí no me parece, porque no de manera ingenua y de alguna manera atropellada ni superficial, pero es como, aquí yo veo algo raro. Bueno. Los proyectos que se quedan como en las administraciones. Pues sí. ¿Sabes qué es lo que nosotros creemos que es importante? Es el hecho, el sector cultura tiene una cosa muy interesante y es que está trabajando permanentemente con las comunidades de profesionales del arte. Y ahora se ha venido desplazando la formulación de políticas culturales porque ya no es la relación entre Estado y artistas, sino Estado y artistas en relación con la ciudadanía. Entonces esto va creando una serie de redes sociales, de capital social, que hace que la continuidad de los proyectos no repose en el gobernante, sino que la comunidad de Casa del Camino va a decir, pues yo aprendí circo acá. Mira, ese video del circo es maravilloso porque ellos están contando su historia y están practicando cómo hacer circo y las metáforas de caerse, volver a levantarse. La que hace jardinería, escoge la jardinería porque su hija se llama Flor y ella no puede dejar de verla todo el día, y entonces ella aprendía jardinería. Sí me explico, como todas esas historias son súper fuertes, pues ellos dirán, oiga, nos quitaron la beca, sí, tenemos que hacerla, por favor, y las becas siguen. Lo más divertido de todo el sector cultura es que las becas siguen, sí, el premio Luis Caballero, esas siguen. Lo que cambia es el enfoque del premio, pero la beca sigue. Yo creo que ahora bien, estaría una mirada dicotómica entre Estado y sociedad civil, asumiendo que Estado es poder y sociedad civil resistencia. Pero yo lo que siento y que es maravilloso de trabajar en la gestión pública es que tanto acá y allá hay como poder y resistencia. Entonces también nosotros tenemos oportunidades de hacer miles de cosas, de ganarnos a los gobernantes para que digan qué cosa tan fantástica, qué emoción que haya. ¿Sí me explico? O sea, uno también juega a poder instalar la pregunta e irla desarrollando. Qué pesar que se acabó. ¿Ya? Chao. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y esperamos que estas reflexiones sigan alimentándose en las asignaturas y en los espacios académicos que tenemos durante este semestre con el segundo y cuarto semestre de la maestría. Muchas gracias, buenas noches.